Con estas conversaciones que sostenemos con nuestros vecinos, nuestros docentes también, y a lo mejor analizando cosas más profundas y trascendentes del país. Pero claro. Nosotros tenemos que conocer el bosque, tenemos que valorar el bosque y luego vamos a emprender acciones para cuidar, porque no vamos a cuidar lo que no queremos, lo que no valoramos, ni vamos a valorar lo que no conocemos. Empezamos con este tango que nos trae usted, Volver. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este, nuestro segundo programa de Sueños de Niñez. Iniciamos esta nueva visión de Todo un poco, tal cual como lo había señalado, en la compañía de Carlos Esman, quien es asesor comercial, financiero de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, pero puntualmente vamos a hablar de ello dentro de un momento, pero hoy vamos a continuar un tema que hace algunos días comenzamos respecto a una educación previsional, un tema que no es menor y hoy lo vamos a enfocar puntualmente, diría yo, a las mujeres. Porque hay una serie de temas, entre ellos, por ejemplo, por qué la mujer tiene pensión más baja que los varones. Ese es un gran tema, es un detalle, digamos, significativo también en la vida de las familias. Hay un tema de derechos, de previsión, de solidaridad, de protección, en fin. Pero el gran tema es este. Bienvenido, Carlos, para conversar hoy día y además intentar responder ¿por qué las mujeres tienen pensiones más bajas que los varones? Bienvenido, Carlos. Gracias por invitarme. Pero buenos encantado. días a todas y a todos. Sí, efectivamente es un tema muy importante, más que interesante, es importante, y que ha estado en la palestra mucho tiempo. La verdad es que no hay una respuesta así concreta de por qué las mujeres, en primer lugar, tienen un sueldo diferente a los hombres, en muchas ocasiones realizando el mismo trabajo, con las mismas responsabilidades. Hay un tema cultural, que si miramos nosotros de una década a la fecha, sí, ha habido un acercamiento, ha habido un avance. Fíjate que las cifras son bien interesantes también, en algún momento lo habíamos conversado. Entiendo que las mujeres hoy están teniendo las rentas que el año 2006 llegaron a tener los varones, por ejemplo. Y hay una brecha además que si se proyecta, se habla hasta de 118 años que podría emparejarse esto. Sí, bueno, son proyecciones que se hacen, pero son muy lineales. Uno justamente lo que busca a través, por ejemplo, estas iniciativas de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, es primero crear una conciencia, generar educación y generar una cultura de previsión, con el objeto también de que haya un cambio y una reacción por parte de la sociedad. No tiene mayor justificación
que hay una diferencia de renta por el tema de género. Eso es un tema cultural que hay que revertirlo, porque de lo contrario las mujeres van a tener siempre rentas, que ya las rentas son bajas para los varones en promedio, Sí. ya, más allá de las causas que son parte de la discusión que tenemos hoy día. Las mujeres son mucho más bajas, entonces o hacemos algo ahora, porque si no va a pasar lo que tú acabas de decir, va a requerirse casi toda la vida de trabajo para poder tener un ingreso aceptable, ¿ya? Fíjate que es bien interesante también seguir profundizando en detalles, por ejemplo, cómo afecta una pensión, por ejemplo, a las mujeres propiamente tal, que es el tema que hoy nos convoca. En el tema de la salud, por ejemplo, pasan a ser un factor de riesgo y que encarecen el valor de los planes y finalmente disminuyen el copago. Efectivamente, bueno, en el caso particular de las ISAPRES, lo que tiene uno que cuando la mujer está en su periodo de fertilidad, ¿no?, las ISAPRES suben el plan. Sí. Pero en general las ISAPRES, cuando tú llegas a una edad avanzada, te encarecen el plan también. Es decir, no hay forma, en el caso de las mujeres, de salvarse de eso. Por eso FONASA es el organismo que recibe la gran cantidad, pero que el copago que tiene y lo que logra suplir en los gastos de médicos y de salud son muy bajos. Sí. Entonces, ahí tenemos un tema también que la ISAPRE castiga a la mujer en su periodo de fertilidad, y después, cuando ya no está en periodo de fertilidad, llega a una edad madura, la castiga, de nuevo, tal cual castiga a los hombres, por ser de edad avanzada. Entonces, sin duda que ahí hay que entrar a cambiar la estructura. Alguien tiene que hacerse cargo de ese tema, porque si no, la salud de los adultos mayores va a radicar fundamentalmente en el aparato público. Claro, el aparato Estado público, finalmente. que el Estado, y que en el fondo es el recurso de todos los chilenos, ya que de alguna manera pagan impuestos, ya sea impuestos vía renta o el impuesto que pagan todos los chilenos de este país, que es el consumo, el IVA. Entonces, sin duda que las discusiones de fondo tienen que ir por ahí. ¿Cómo influye, Carlos? Estamos haciendo de todo un poco el día de hoy con Carlos Esman, en su calidad de asesor financiero, económico, hoy puntualmente dando una mirada a esta educación previsional orientada preferentemente a ustedes, las damas, las mujeres. Me quiero detener un segundo, ¿de qué manera influye el mercado laboral, por ejemplo, en lo que es finalmente la pensión de la mujer? Cuando nosotros tenemos un mercado laboral que no es competitivo, no hay posibilidades de crecimiento por parte de, y hablemos particularmente de las mujeres, que también se aplica en el caso de los hombres, sus rentas nunca van a ser atractivas y no van a ser suficientes para que vayan acumulando, ¿ya?, en sus fondos previsionales lo suficiente a lo largo de 25 o 30 años. Tenemos que pensar que hoy día, en la estructura que tenemos, las AFP, menos de 30 años no se pueden poner. Mira. Pero pensando que en los 30 años hay un depósito mensual parejo, no hay laguna, que en algunos casos, más que laguna, parecen casi océanos, porque son muchos los periodos en que no hay aportes previsionales. Entonces, sí, influye. A eso agreguemos de que la esperanza, la expectativa de vida de las mujeres es mucho más. Pero ahí fíjate que ese también es un gran tema. Hoy día, especialmente las AFP, tienen una tabla, diría yo, de mortalidad que castiga, digamos, a la mujer, porque la mujer, curiosamente, según estas tablas, vive más que el varón. Vive más que el varón. Y en ese caso... Y hoy día hay una proyección, entiendo que hasta los 90 años, 90.1. Bueno, oficialmente creo que hasta el momento estamos hablando de 82 y fracción ya, pero esto va aumentando. Sí. Y yo creo que ahí también hay pero es más que los varones, finalmente. Siempre más que los varones. Hace muchos años que van, siempre algunos años más que los varones. Entonces, lo otro es que pueden jubilar a la edad de los 60 años, de tal manera que el periodo que deberían vivir con la pensión es mucho más largo que el varón. El varón hoy día jubila no antes de los 65 años,
tiene una expectativa más corta que las mujeres, por lo tanto sus fondos se dividen por menos meses. En el caso de las mujeres, jubilan a los 60, viven más, de tal manera que hay que redistribuir esa plata, digamos. Exacto. Estamos haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando hoy con Carlos Esman, asesor financiero, hoy puntualmente analizando, viendo este tema de la educación previsional. Y fíjense ustedes que hoy día, de acuerdo a la experiencia que se señala, la mujer trabaja desde muy joven, algunas contraen su matrimonio, hay un trabajo en el hogar que es poco reconocido por el Estado o cero reconocido por el Estado, y es un tema de análisis también. Lo otro, se jubila a los 60 años y hoy día se ha encontrado, ¿verdad?, con que muchas de ellas no disponen, y diría yo, hay un rango ahí que está marcado, curiosamente, de muy pocos fondos en las AFP. Algunos señalan entre 10, 15, máximo 25 millones de pesos, excepcionalmente, para las mujeres. Distinto es otras que han sido profesionales y han trabajado toda la vida, en fin. Pero la sorpresa, diría yo, es que, como lo señalaba cuando abrimos el programa, estamos envejeciendo a pasos agigantados y nos estamos encontrando con esta realidad ahí, o sea, hoy. Por lo tanto, es un tema que el Estado, bien como ha dicho Carlos Esman, lamentablemente va a tener que seguir haciéndose cargo de esta, a lo mejor, falta de cultura previsional, que es el tema que estamos conversando hoy día. Tal cual dices tú, las medidas, los cambios que hay que tomar son ahora, deberían haber sido mucho antes. Este programa, esta iniciativa del FEP, Fondo de Educación Previsional, data del año 2009. En 2008 se hizo un estudio que arrojó, creo que lo mencioné la vez anterior, pero es bueno recordarlo, que el 80% de las personas que trabajan en forma dependiente, o sea, que están afiliadas a alguna AFP, ni hablar de los independientes, que todavía no entran en el régimen. ¿Ya? Lamentablemente se ha ido postergando eso, que yo creo que es malo. Para la gente que hace la boleta honoraria, puntualmente. Para la gente que hace la boleta honoraria. Entonces, el 80%, el estudio arrojó que no tenían, muchos de ellos, ni siquiera idea de dónde estaban sus fondos previsionales, ni en qué AFP. Más o menos el 10% decía tener idea, pero cuando se le hacían preguntas un poco más específicas, se daba cuenta uno que no estaban en conocimiento. Solo un 10% aproximadamente sabe exactamente qué está pasando con su fondo y está preocupado y los cambia de AFP o los cambia de los multifondos, qué sé yo. Entonces, nace esta idea de empezar a educar a la gente. Porque las AFP no educan a la gente. No nos perdamos en eso. Las AFP hacen publicidad, a pesar que deberían educar. Ellos, toda la educación que hacen parten diciendo que su AFP es la mejor, que puede ser verdad, pero la idea no es esa. La idea es generar cultura previsional en todos los chilenos para que evitemos en el año 2030, 2035, que prácticamente el Estado va a tener que tener un pilar solidario gigantesco. Así es. Y va a tener que tener una estructura para atender a todos los adultos mayores en el tema de salud. No, sin duda. Entonces, eso hay que hacerlo ahora. Sí, es un problema. Y los independientes que dan boleta y que en la época en que están generando muchos recursos y ven el tema de la pensión como algo muy lejano, perfecto, no quieren pensionar, no quieren hacer fondos previsionales. Pero después, cuando llegan a edad madura, así es, ningún ISAPRE los toma en cuenta y finalmente el Estado vuelve a hacerse cargo de ellos. Porque las ISAPRE no se van a hacer cargo y porque muchos de ellos a una edad avanzada no tienen los ingresos que tenían a los 30 o 40 años. Evidente. Entonces es un tema cultural de responsabilidad, ¿ya? No hay que olvidar que los recursos del Estado salen de los impuestos. Y también se agotan. Y son limitados. Son limitados. Entonces, el tema de la educación previsional apunta a eso, a tomar conciencia, particularmente en los jóvenes. Pero te invito, Carlos, a que, por ejemplo, que esta vez con calma, diría yo, porque vamos a disponer, gracias a la gentileza de Carlos Esman, de estar hoy día conversando sobre puntualmente educación previsional, vamos a profundizar, por ejemplo, hay una expresión, los derechos. Y yo tengo derecho, por ejemplo, también a gestionar y saber sobre una cosa tan elemental, si es que en algún minuto, ¿cierto?, tuvo algunos depósitos en el INP o IPS, entiendo, tú me corriges, sí. Respecto a el bono de reconocimiento, por ejemplo. Hay muchas personas que van a jubilar
y no han solicitado, por ejemplo, su bono de reconocimiento. Hoy día en el IPS uno puede acercarse y solicitar la información. Si tuvo depósitos antes de entrar en el régimen de AFP, se lo reconocen y esos se suman ¿ya? a sus fondos que tiene la AFP, y eso obviamente que le mejora la pensión. Tienen perfectamente el derecho a hacer las gestiones, se acercan a IPS y les deben entregar la información. Hoy día hay menos, por supuesto, porque el tema AFP comenzó en el año 81, sí, ¿ya? Sí. De tal manera que... Etariamente ya son pocos, son digamos, pocos, los que van quedando, pero hay. Y bueno, los que tengan la duda, sí. ¿ya? Pueden porque finalmente son lucas que se suman, digamos. Son lucas que se suman, como dices tú, y sí, además claro. que tienen un reajuste a través de sí. todos estos años. Entonces, claro. Muchas veces hay gente que se sorprende positivamente, digamos, que hay un fondito ahí que creció muy bien. ¿ya? Sí. Así que... y hay otro fondito, que vayan, pero hay otro fondito, ya que estamos hablando de educación previsional hoy puntualmente hacia las mujeres, hay otro fondito bien interesante que entiendo, usted tiene el año a lo mejor en que entra en ley, ¿verdad? Este bono por hijo. Este bono por hijo que toda mujer, y ahí qué buena está la pregunta, se la formulo, toda mujer, digamos, tiene el derecho a ese bono del bono por hijo nacido. Sí, toda mujer. Toda mujer. Toda mujer. No se pierde. No hay límite. Ya. Esto fue el... Y también se va reajustando. Exactamente. Y parte de las charlas que se están dando, porque ahí las charlas las dictan personas especializadas en el tema, y la invitación es que vayan porque pueden hacer las preguntas más al detalle. Y hay justamente un capítulo especial del tema bono por hijo, porque tiene una serie de casos muy, yo diría muy específicos, ¿ya? Pero que ahí van a ser respondidos. Yo lamentablemente no tengo todo el detalle, pero la idea de justamente la educación previsional apunta ya a que se acerquen a estas charlas que estamos dando y hagan todas las preguntas que corresponda, con toda confianza. Ahí los relatores, los expertos previsionales los van a orientar, y si no tuvieran la respuesta también los van a orientar hacia dónde tienen que ir a hacer las preguntas. ¿Dónde está la dónde respuesta? Está la respuesta específica, porque sí. No siempre se sabe todo. Esto tiene muchas veces algunas cosas que no se saben o que se olvidaron, que están en algún decreto por ahí dando vueltas. Pero el tema de la educación previsional y el material que se le entrega, en el fondo es decirle, mire, estos son sus derechos, estos son sus deberes, y frente a las dudas usted tiene que ir a estas partes. Claro. El bono por hijo, sí. Hay mucha gente que ha ido haciendo haciendo uso del bono por hijo, pero también hay mucha ignorancia en el tema. Sí, ¿ya? Hay muchas mujeres que saben y muchas veces no saben dónde ir. ¿ya? Entonces, aquí hay una oportunidad de que vayan a estas charlas, y si no, se acercan a IPS. Y puntualmente, ¿dónde se están dictando estas charlas? Se están dictando ahí en Tucapel 955, frente a Lucerna, para que se ubiquen. Claro, como punto de referencia. Como punto de referencia. ¿Ya? De tal manera que ahí se están haciendo las charlas en su totalidad, salvo que alguna organización de juntas de vecinos solicite, digamos. Solicite y nos invite a hacer las charlas en su sede, ¿ya? Encantado. Fíjate, Carlos, a mí me gustaría, digamos, con la experiencia que ustedes ya están teniendo con estas charlas, conversaciones, en fin, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes que las mujeres principalmente formulan respecto a este derecho tan interesante en la vida, como es jubilar, por ejemplo? ¿Cuál es la pregunta que incluso a ti en lo personal te ha sorprendido que te realizan algunas personas? Mira, en realidad las preguntas normales es justamente qué pasa con su fondo, ¿ya? Bueno, hay muchas preguntas que nos hacen hoy día son de la contingencia, esto del tema de FP, qué sé yo, pero nosotros hemos sido claros en decir que el objetivo de las charlas y de la educación previsional apunta a decir lo que hay hoy día en la ley, cómo funciona esto, más allá de dar una opinión, si esto hay que cambiar algo, no hay que cambiar algo, no es la idea. Sí, el tema del bono por hijo es una pregunta recurrente. ¿eh? Ah, sí, sí, es una de las preguntas clásicas en la Lo que pasa es que hay algunas mujeres que suelen tener 4 hijos, por ejemplo,
Y entiendo que el bono más o menos, yo lo voy a redondear, tú me corriges a lo mejor más o menos, pero como referencialmente lo podemos señalar, entiendo que son 450.000 pesos. Partió con 300.000. 400, sí, aproximadamente 400.000 pesos, a lo mejor un punto más. Y resulta que al cabo, ¿cierto? Por 4 hijos son 4 por 4, 16. O sea, ya estamos hablando de 1.600.000. Y esto va teniendo una rentabilidad que es bien interesante. No es menor. Y que finalmente a los 65 años se suma, ¿verdad?, al fondo que la persona tiene. Pero hay otro tema también que es bien interesante y que como Estado, fíjate, se comienza a dar, Carlos, que es el hecho puntual de la mujer, por ejemplo, cuando suele tener, por ejemplo, en su cuenta de AFP, voy a poner un valor, 20 millones de pesos, ninguna aseguradora, ¿verdad?, por 20 millones de pesos le da una pensión vitalicia, por ejemplo. Ninguna. Entonces, ¿qué sucede? Opta o tiene la única opción, el famoso retiro programado. Exacto. Y el retiro programado no es nada más que irle sacando estas luquitas, digamos, al chanchito, ¿verdad?, que al cabo de los 75 y quizás 80 años puede que se acabe. Y hay una cifra que es dramática. Hoy día está llegando un cheque, por ejemplo, a muchas mujeres de Chile con un cheque por 4.000 pesos o un depósito por 5.000 pesos. Por lo tanto, el retiro programado, finalmente, a pesar de la rentabilidad que entiendo, y también es usted es buen ingeniero y matemático, tiene una rentabilidad de un 4 o 5% más o menos de acuerdo al fondo E, que es el menos, o DE, digamos, que son en estos casos, digamos, los fondos menos riesgosos. Sí. Pero puntualmente, ¿cierto?, este fondo, estoy haciendo un ejercicio de 20 millones de pesos, al cabo, retirando la pensión mínima, más o menos 80.000 pesos, se termina acabando a los 75 o 80 años. Y si la mujer, que hoy día está con una proyección de 90 años, la verdad es que va a tener un dramático final, a no ser que el Estado, de nuevo, ¿cierto?, le dé, en algunos casos, la pensión, digamos, de básica solidaria. Sí. Pues, tal cual lo has dicho tú. Esto se acaba. Se acaba. 20 millones en una proyección de muchos años se acaban. La rentabilidad tendría que ser muy alta para que esto no se acabe. Y hay que considerar que los fondos en AFP, en estos retiros programados, siguen afectándose por las rentabilidades de la AFP. Si en un mes determinado tiene rentabilidad negativa, la pensión de ese mes es más baja. Va subiendo y bajando. O sea, si tienes la suerte que esto sube, estupendo, pero están rentando 4%, un poco menos, diría. ¿Poco menos? Sí, 3.7. Sí, más o menos. Sí, por ahí. Por ahí. Y eso, obviamente, que si tú tienes una pensión de 80, 90.000 pesos, 100.000 pesos, el chanchito se pone anémico rápidamente. Y claro, cuando se acaban esos fondos, es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esa persona para darle una pensión básica solidaria. O sea, volvemos a lo mismo. El Estado es en definitiva, ¿ya?, el que tiene que hacerse cargo para tener que subsidiar lo que no se hizo en su debido momento, ¿ya? Por eso es tan importante que la gente, y en este caso un llamado también al mundo empresarial, que se imponga sobre lo que gana realmente la gente. Fíjate que muchas veces también se señala, y es un tema que se conversa, diría yo, en los pasillos, el mismo Estado hoy día tiene a un alto porcentaje de funcionarios contratados con boletas de honorarios también. Y eso, digamos, no conlleva, ¿verdad?, la famosa imposición. Bueno, llama la atención, sí. Esto se ha dicho, no lo digo yo, se ha dicho montones de veces, que el Estado es muy mal empleador y es muy mal ejemplo. Sí, claro. Si por un lado se fomenta el que hay que tener previsión de los trabajadores dependientes, que él no lo haga. Y también llama la atención que cuando hay estos movimientos de los funcionarios del Estado público, ¿ya?, con sus federaciones y asociaciones gremiales, este tema no lo pongan con la fuerza que tienen que ponerlo, ¿ya? Y en definitiva pasa a ser como un reclamo, una demanda más, pero en definitiva no pasa nada. Y es grave, porque tenemos muchos profesionales y técnicos en el área de la salud, el área de la educación, qué sé yo, y un montón de ministerios y de reparticiones del Estado, también municipales, ¿ya?, en que la gente joven, ¿ya?, está con honorarios. Cuando precisamente se dice que si tú logras imponer antes los 30 años, ese dinero, la rentabilidad que tiene después,
Bueno, de hecho, algunos han hecho un ejercicio bien interesante, Carlos, también, hoy día buscando soluciones para el Chile del futuro, ¿verdad? Cómo encontrar, por ejemplo, una opción de que los que hoy día están empezando, incluso naciendo, poniendo 1 millón de pesos, ¿cierto?, en una cuenta de ahorro, logren al cabo de los 60 o 65 años tener a lo menos una pensión que sea similar al sueldo mínimo. Conversemos de eso dentro de un momento. Fíjate que es un tema bien interesante. Vamos a después detenernos también en la segunda parte en un tema que Carlos Esman conoce muy bien, que es la locomoción colectiva, porque él es asesor además de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses. Pero vamos a seguir con esto que es la educación previsional puntualmente hacia las mujeres y hablando de esto que es cómo enfrentar, ¿verdad?, las pensiones hoy día, que es también un tema digno de análisis en la Cámara de Diputados, es tema recurrente, además hoy día que hay elecciones de parlamentarios, presidenciales, en fin. Hagamos una pausa y luego seguimos haciendo de todo un poco, absolutamente en vivo a esta hora, con un saludo cordial y deseo de pronta recuperación para quienes están delicados de salud. Una pausa y ya volvemos. Como usted sabe, en Panorama 15 siempre estamos preocupados de los temas de las regiones y con un sesgo por la sustentabilidad, con un sesgo por el patrimonio, por la identidad, por el emprendimiento y por supuesto por la ciencia. Como siempre, en Panorama 15, la voz de las regiones. Hola, mi nombre es Mara Cedini y les doy la bienvenida a Redes de Norte a Sur. No te desconectes de redes. Hoy, en Patria Científica, estrenaremos una nueva serie, Neuromantes, donde hablaremos sobre el reloj biológico y sobre cómo transcurre el tiempo según la mirada de la ciencia y el arte. Patria Científica no es ciencia ficción, es ciencia real. Corren y siguen. Y cuando me dejo bigote me dice el profesor Rosa. Síganme los buenos. Existen personas que eligen invertir su tiempo y energía en crear una empresa que haga de este un planeta mejor, más limpio y más sustentable. Ya inauguró Donde la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel, verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces congelados, donas de empanadas de queso, 10 hamburguesas TIL, 1.000 pesos, 4 patés PF, 1.000 pesos, 10 sopaipillas, 890, horario continuado de 10 a 20 horas, Donde la Chechi, Maipú, 583, local 2, Concepción.
Seguimos haciendo de todo un poco. Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR. Hoy conversando con Carlos Esman, en su calidad de asesor económico, financiero, de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, pero hoy también hablando de un tema que a través de puntualmente la Subsecretaría de Prevención Social, estoy leyendo un pendón que además habla de educación previsional por parte de la Subsecretaría de Previsión Social, como digo, están ocupados, digamos, ¿cierto?, en tratar de revertir e informar a la población lo importante que es específicamente para las mujeres este tema de las pensiones, porque hoy día se está viviendo una realidad tremendamente complicada y proyectada en el corto plazo además. Por eso nos quedamos ahí en esta reflexión, quizás que el Estado y el mundo político finalmente tiene que darle una solución a esto. Hay algunas apuestas, por ejemplo, Carlos, respecto a lo mejor disponer que cuando nace un niño, ¿verdad?, niño, niña, si el Estado le otorgue, por ejemplo, 1 millón de pesos, o alguien dijo 5 millones, le deposite, porque finalmente, y esto tú lo entiendes mejor, que eres un buen matemático, en el sentido de, resulta finalmente al parecer ser más barato para el Estado, ¿cierto?, que subsidiar cuando la persona tiene 70, 80, 90 años. Son apuestas, digamos. Sí, sí. En la discusión años anteriores también alguien planteó eso, depositar a los niños, niñas nacidas, un fondo, una cantidad X, con el objeto de que a lo largo de todos esos años la rentabilidad le iba a permitir tener un piso. También se habló de aumentar el pilar solidario, aumentar la edad de jubilación en las mujeres, incluso en los hombres. Sí. Se habla que en Alemania a los 69 años se estarían jubilando los varones. Sí, efectivamente, pero más paulatino, no es de un día para otro. Y los alemanes tienen una cultura de previsión bastante más sólida que la nuestra y probablemente los ingresos promedio también son mejores. Es decir, aparecen soluciones, aparecen propuestas que no son malas, pero yo diría que el mundo político, y esto le corresponde al mundo político, no solamente al mundo del ejecutivo, el gobierno de turno, por decirlo de alguna manera, tiene que plantearle a la ciudadanía una solución sólida, completa y de largo plazo. Efectivamente. Te interrumpo un segundo, Carlos, porque tenemos en línea a nuestro periodista Arturo Hernández, quien se encuentra precisamente en algún lugar, ¿verdad?, de Concepción, Talcahuano. Arturo, me corriges, ya te estoy viendo. Excelente transmisión, muy buena señal. Una sonrisa, a ver, por favor. Perfecto, te estoy escuchando. ¿Dónde estás, Arturo? Richard, me encuentro en el conjunto habitacional Manzana M. Humo, ex Aurora de Chile. Perfecto, muy bien. Por eso veo construcción de departamento, de construcción. Explícanos. Sí, correcto. Lo que pasa es que en unos momentos más se van a presentar acá las autoridades, tanto el intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, el Seremi Vivienda y Urbanismo, Jaime Arevalo, y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, para realizar una visita efectiva a las obras de este conjunto habitacional tan esperado por los habitantes de aquí de Aurora de Chile, que ya presenta casi un 45% de avance, lo cual llama mucho la atención, ya que hace más de 6 meses aquí no había nada y ahora, como tú puedes ver las imágenes, ya está casi todo construido, los edificios, también tanto las casas. ¿Más o menos cuántas familias se estima que van a vivir ahí, Arturo? Más de 200 familias, en la manzana M1 y en la manzana M2. ¿Y es una visita que hacen las autoridades para corroborar el avance de las obras en este momento? Correcto, es para corroborar el avance de las obras, sí. ¿Algo más que agregar? Oye, no llueve en este momento, ¿verdad? ¿Ah? No llueve, ¿cierto? No, para nada. No, mire, yo que estuve aquí el año pasado, me impresiona de que ya esté casi todas las estructuras básicas construidas, lo que llama la atención. O sea, que hay un trabajo serio aquí, comprometido con la solución. Recordarles que esto es previo a lo que va a ser la ampliación del puente bicentenario. Además, claro, sí. Bueno, Arturo, me contestaste que no está lloviendo, ¿verdad? El pronóstico del tiempo dice sí que mañana volverían las lluvias a la zona en todo caso. Correcto, está muy volátil el tiempo porque aparece en Meteorología de Chile, que aparece por un momento nublado, después aparece lluvia, aparece sol, tropicón, censo absoluto. Esta semana podría ser Richard. Sí, claro. Oye, lo otro, ¿algo más de prensa para el día de hoy que vamos a tener luego, entiendo, a las 14 horas y después en la noche?
Sí, correcto. Vamos a tener una declaración. Gírate un poco porque no tenemos ahí un... Gírate un poquitito, perfecto, ahí mejora un poco más, ¿ya? Correcto, sí. Te comentaba de GNL Talcahuano que hablar el alcalde, Henry Campos. Bueno, perfecto, se escucha cortado. Muchas gracias, Arturo, pero tenemos buena imagen. El audio, fíjate que nos está complicando, pero te agradecemos a este despacho desde Chihuayante. Hay mucho ruido. Exactamente, desde Chihuayante. Richard, que te ven. Chau, chau. Carlos, sigamos conversando de esto que es educación previsional. Te lo planteo porque quizás, fíjate, yo he tenido la oportunidad de estar con muchos trabajadores y una de las grandes quejas también es el hecho de que los empresarios muchas veces le hacen un contrato por un sueldo mínimo o un poco más. Y eso finalmente no es una buena señal cuando se pretende jubilar a los 60, 65 años. Pero a lo mejor también hay una mini trampa de cosas que no se saben. Efectivamente hay muchas actividades económicas en que, por un lado, el empresario, a lo mejor por ahorrar un poco de sus costos, ofrece el sueldo mínimo y le da incentivos, ¿ya?, al trabajador, pero no imponibles, ¿ya? Hay remuneraciones no imponibles que están establecidas en la ley, como es la colación, la movilización, asignaciones de caja, qué sé yo, todo lo que sea asignaciones. Pero también tienen un tope, no puede uno tener un sueldo de 300.000 pesos y una colación de 300.000 pesos. Ahí, claro, no podría ser. Ahí hay algo raro. Hay una conducta, yo diría que es parte de cambiar la cultura, entendiendo que el tema pensiones, bajas pensiones, que al Estado le van a significar hacerse cargo de millones de personas en el futuro, es una responsabilidad de todos nosotros. Yo como ciudadano no puedo decir que esto es responsabilidad del Estado y no es mío. Los Estados somos todos nosotros, así lo debemos entender. Y también muchas veces el propio trabajador, ¿ya?, solicita, ¿ya?, y entra en este juego, que es un juego que daña a la familia. Yo le digo a los trabajadores que hoy día tienen, no sé, ingresos de 500, 600.000 pesos, que lo hay, que imponen por el mínimo, le están haciendo un daño a sus seres queridos. Porque cuando ese trabajador cae con licencia médica, FONASA o la ISAPRE le paga sobre el sueldo imponible. Y ahí la esposa se da cuenta que los 500, 600.000 pesos que llegaban todos los meses se traducen en 250. ¿Cómo le explicamos eso? Si fallece, la pensión que va a tener esa persona, esa familia, mujer, y sus hijos, ¿ya?, es paupérrima. Entonces hay que tomar conciencia de que el trabajador que tiene familia, lo que le pase, ya sea con una licencia médica, por accidente o enfermedad, o fallezca, ¿ya?, o tenga pensiones de invalidez parcial o total, va a ser sobre lo que estaban imponiendo. Lo que sucede, lo que sucede, entendiendo y haciéndolo con peras y manzanas, como alguien diría, es el hecho puntual. Muchos trabajadores piden, ¿verdad?, tener, diría yo, el sueldo mínimo, ¿ya? A lo mejor un poco más, pero en ese rango, 300.000 pesos, por decir así. Puntualmente, hoy día, y esto, ¿por qué no aclararlo y sugerirlo a lo mejor? No es un negocio puede ser un negocio quizás en el corto plazo, pero a largo plazo es un pésimo negocio, ¿cierto? Exactamente, concuerdo plenamente contigo en el sentido que es el peor negocio que puede hacer un trabajador o trabajadora, que se olvide que cuando tenga una edad adulta, caramba, que va a necesitar más recursos. Es un pésimo negocio. Tiene que exigir, y esto es un tema cultural, tanto el mundo empleador, digamos, sea público o privado, y los trabajadores tienen que entender que el tema de la previsión es un tema clave para un país y una sociedad que está envejeciendo. No, claro. La pirámide ya no es pirámide, ¿ya? Entonces vamos a tener una población adulta, y ya tenemos una población adulta, no es que vayamos a tener. A la vuelta de la esquina, si estamos hablando de 20 años más. Exacto, y eso es en términos de política pública. Y todavía no nos ponemos serios, ¿eh? Esa es la verdad, todavía no. Es que no hemos tomado este tema con la seriedad que lo requiere. Si bien es cierto,
esta movilización que hubo el año pasado y aparte el año antepasado respecto al tema de las AFP, de las bajas pensiones, se gatilló una cantidad de información que yo creo que era medianamente conocida, por lo menos conocida por mucha gente, pero no era un tema que despertara la sensibilidad de la ciudadanía en su totalidad. Bueno, aparecen una serie de reacciones, todo el mundo empieza a opinar, cada uno en su trinchera, la AFP dice nosotros no somos las culpables, por allá el mundo dice no más AFP, y sale una serie de consignas que impiden ya racionalizar y ponerle paño frío a esto y buscar, primero detectar dónde están las causas. Yo creo que es un error, voy a decir error, no voy a usar una palabra, que con el 10% del sueldo depositado en una AFP iban a lograr tener ya el 70-80% cuando jubilaran. Yo creo que fue una apuesta irresponsable ya en su minuto. Hay que considerar que el país tiene una serie de baches en la economía, ha tenido altos, bajos, los trabajadores de por sí tienen muchas lagunas. Sí, además. No es menor el grupo de trabajadores, particularmente en las mujeres, por razones de cuando son madres, ¿cierto? Tiene una inestabilidad laboral bastante más alta. Sí. Entonces, todos esos temas sucedieron ya durante décadas, y claro, también uno dice, no rasguemos vestiduras, no nos escandalicemos que ahora pasó esto se sabía. De hecho, la inquietud del Ministerio, de la Subsecretaría en su minuto, el año 2008, apunta a eso. Se veía venir esta debacle, porque esta es una debacle. Sí. Aquí si no hay una política pública, y espero que los candidatos candidatos y candidatas a la presidencia ya, y también los parlamentarios, senadores, diputados, este tema lo tomen con una prioridad. Mucha prioridad, sí, claro. Y también con una mirada país. Dejemos un poquito de lado las consignas políticas y de dónde viene la solución. Pensemos en los millones de jubilados y jubiladas que hay hoy día, con pensiones paupérrimas. Hay jubilaciones buenas, nadie discute, pero si vamos al promedio es malo. Fíjate lo que has dicho tú respecto a que los fondos en general apuntan a los 20, 30. Si hoy día cuando alguien dice tengo 45, 50 millones de pesos, se mira con respeto. Sí, claro. Ya de ahí para arriba es difícil encontrar. Sí. Entonces, ¿lo tomamos ahora o vamos a seguir padeciendo y vamos a tener adultos mayores y personas de tercera edad en condiciones que no son dignas? Fíjate que también en algún minuto hubo una propuesta que yo creo que es la más cercana. Yo la he conversado acá con muchos políticos, en fin, que es el hecho, por ejemplo, hoy día tú no puedes contratar a nadie, está establecido por ley, un sueldo mínimo, ¿verdad? Sí. Un sueldo mínimo, más o menos, lo voy a redondear yo, 260.000 pesos. 270 a partir del 1 de julio. Tienes toda la razón, 270.000 pesos sueldo mínimo. ¿Y cuál es el tema? El tema es que si alguien jubila, ya sea mujer o varón, 60 años en este caso las mujeres, 65 los varones, que nadie, ningún chileno, ¿cierto?, jubile con menos del sueldo mínimo. Que el Estado, porque esa persona sí o sí va a tener dentro de sus ahorros 120, 150, 170, y que sea el Estado el que le pone la diferencia, para que toda persona que jubile más o menos con el sueldo mínimo. Porque si está establecido que tú tienes que contratar a una persona por ese rango, ¿verdad?, que la ley te impone, ¿verdad?, ¿por qué quien jubile no puede jubilar también con ese sueldo mínimo? Sí, tiene sentido. Tiene sentido, claro. Tiene sentido porque no podríamos pensar que alguien que el propio Estado, el propio gobierno y todo el mundo político dice que nadie puede tener un sueldo inferior a 270.000, que hoy día, a partir del 1 de julio de este año, cuando pasas a jubilarte y eres más viejo, vas a ganar la mitad. No suena razonable. Un país serio no debe permitir esas cosas. Y hay que agregar un ingrediente más. En la tercera edad y en la etapa final de la vida, el gasto en salud es tremendamente alto. Se triplica o se cuadruplica en algunos casos. Porque aquí se habla, por ejemplo, que la expectativa de vida de las mujeres es de 90 años. Claro, 90.1. 90 y 85 los varones. Sí. Sí, casi igual o similar al de Canadá.
pero en otra condición. ¿Cómo llegamos a vivir? Claro. O sea, está bien, podemos llegar a los 90, 85, pero lleguemos en una condición digna y que corresponda a una vida ya, tranquila. No lleguemos mirando a nuestros ancianos, ¿cierto?, de una manera muy preocupante. Yo te quiero agradecer, Carlos, fíjate que estés participando en estas charlas que puntualmente, ¿cierto?, pretenden materializar la educación previsional. Miro un pendón en donde hay una serie de informaciones, por ejemplo, respecto a los derechos, la educación, la previsión, la protección, que se está intentando entregar a la población, y en este caso puntualmente nos enfocamos hoy día a las mujeres, digamos. Por eso creo que como sociedad deben también las personas exigir sus derechos y sus deberes también en este tema de educación previsional. Felicitaciones por este proyecto, Carlos Esman. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y extiendo la invitación a todas las mujeres, ya que estamos en este panel hablando de... ¿Cuándo es la próxima conferencia de esto? El día 11 de julio, el 13 de julio, el 25 de julio. ¿Lugar? Tucapel 955, Concepción. ¿Hora más o menos aproximadamente? Tenemos horario de 18 horas en adelante, pues, pensando en las personas que trabajan, ¿ya? Y también si algún grupo de beneficiarios necesita esta charla, que se ponga en contacto. Hay una página web que es formacionprevisional.cl. Ah, perfecto. Formacionprevisional.cl, donde pueden ingresar y ahí inscribirse, porque nosotros durante julio, agosto, septiembre y octubre vamos a tener ofertas de charlas, talleres. También contempla el programa ¿Y el mes de agosto usted tendría tiempo para venir y seguir conversando de estos temas? Yo con el mayor agrado e incluso hasta... Lo comprometo en cámara, fíjese, porque este es un tema para todos, ¿eh? Nuestro director, los camarógrafos, nosotros, usted, todos nuestros telespectadores. Estamos preocupados por esto, porque es un tema que finalmente es educación previsional. Estamos tan preocupados que el proyecto contempla atender a lo menos a 40 extranjeros, porque hay un tema. A ver. Ya, si me permite un pero segundo, con todo gusto. Fíjate que ha aumentado tanto la inmigración de extranjeros que están trabajando. Uno hoy día va a varios locales, ya sea restaurantes, locales comerciales, ni hablar de los call centers, ¿cierto? Y te encuentras con gente de distintos países, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, etcétera, etcétera. Haitianos, ¿cierto? Y el tema es que estas personas están requiriendo atención de salud. Así es. Uno va a los CESFAN hoy día y hay gente de otras nacionalidades que requieren salud. Entonces el tema es que ellos están haciendo uso de un derecho. También hay que educarlos, decirles, mire, ¿sabe? Tienen derecho, pero también aquí hay obligaciones. Sí. De tal manera que... Y sus imposiciones son una de ellas. Exacto. Sí, la claro. imposición es una de ellas, no solamente. Porque hoy día tenemos ya un volumen de extranjeros en nuestro país. Antes se hablaba que era en Santiago, pero hoy día en Concepción. No, sin duda. Mucho. Y que bueno, si están acá y pueden trabajar, estupendo, pero está eso. Sí, claro. Y que no después, y escúchame, lo pongo yo, y que no después, ¿cierto?, se transformen en un problema más, porque se suma, digamos, a nosotros, los chilenos, los habitantes. Por lo tanto, es bueno también educarlos, que es el tema. No esperemos a que el problema se genere y empecemos a buscar ahí la solución. Hoy día hay que siempre pensar a futuro. Y este tema de los inmigrantes, sí, es un tema que hay que atacarlo ahora. Pero parte por algo muy simple: informar, educar, capacitar. Y no solamente darle a conocer los derechos, sino que también los deberes. Así es. Porque, como decías tú delante, los recursos del Estado de cualquier país son limitados, ¿ya? Si fueran ilimitados, estupendo. Yo te agradezco y invito a todas las mujeres y varones también que quieran educarse previsionalmente, que se acerquen con nosotros. Y tenemos en el plan no solamente charla, también contempla el programa formar monitores. Ah, qué interesante. Y estos sí son personas que deben ir a 3 sesiones por taller y a un seminario, donde ahí se le entrega ya más en profundidad cada uno de estos temas. Son capacitados, digamos. Son capacitados y la idea es que ellos sean replicadores. Perfecto. De la información educacional, pensando que en su entorno familiar, tú lo has dicho aquí,
en el canal. Sí, claro. Este tema a todo el mundo le afecta. Pero por supuesto. Entonces, nosotros queremos formar 80 monitores para que repliquen toda la información previsional. Incluso dentro del núcleo familiar. Social. Partiendo por el núcleo familiar, sí, el entorno laboral, el entorno de amigos, porque no hay nada mejor, y yo creo que las políticas públicas, las decisiones políticas que se transforman en leyes, caramba, que tienen más sentido cuando la ciudadanía opina respecto a estos temas de una manera informada. Me guste o no, me agrade o no, pero es lo que hay, y a partir de ello uno puede decir qué es lo que podemos cambiar, y no esperar necesariamente que la solución venga de arriba, que es la Comisión Bravo, sino que surja desde la base también. Que hizo un muy buen trabajo en la Comisión Bravo, pero nace desde la visión que ellos tienen. Perfecto. Yo creo que se habría enriquecido mucho más si esa comisión hubiese tenido ya un insumo de parte de la ciudadanía bien informada. Perfecto. Carlos, nos alcanza el tiempo. Yo le quiero agradecer el hecho que haya venido. Ya estamos comprometidos para agosto seguir conversando sobre esto que es educación previsional, como digo yo. Muchas gracias, muy amable. Pero ¿por qué no? En algún minuto vamos a hablar de transporte para seguir el uso de las vías segregadas. En fin, hay tanto tema que conversar. Hoy se suman las ciclovías también. Sí. Hay mucho tema. Queridos amigos, ha sido una interesante conversación hoy con el asesor económico comercial, hoy hablando puntualmente sobre educación previsional con Carlos Esman. Amigos, un agrado, que estén bien. Mañana jueves, una interesante jornada también acá en De Todo Un Poco. Muchas gracias, hasta mañana. Oye, salud. Con estas conversaciones que sostenemos con nuestros vecinos, nuestros docentes también, y a lo mejor analizando cosas más profundas y trascendentes del país. Pero claro. Nosotros tenemos que conocer el bosque, tenemos que valorar el bosque, y luego vamos a emprender acciones para cuidar, porque no vamos a cuidar lo que no queremos, lo que no valoramos, ni vamos a valorar lo que no conocemos. Empezamos con este tango que nos trae usted, Volver. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este, nuestro segundo programa de Sueños de Niñez. Ya inauguró Don de la Chechi, gran variedad de productos congelados a granel, verduras, hamburguesas, churrascos, tocinos, dulces congelados, donas, variedad de empanadas de queso, 10 hamburguesas TIL, 1.000 pesos,
4 patés PF, 1.000 pesos. 10 sopaipillas, 890. Horario continuado de 10 a 20 horas. Donde la Chechi. Maipú, 583, local 2, Concepción.